y decíamos que una vez que se agota esta etapa de la conciliación, entonces pasamos ahora sí a la etapa de demanda y excepciones. Y aquí en la etapa de demanda y excepciones decíamos que la parte actora, la parte promovente, quien inicia el procedimiento, tiene varias posibilidades. En esta primera intervención, en la etapa de demanda y excepciones, es que puede modificar, puede enderezar, ampliar, aclarar, precisar o ratificar. Cada una de estas posibilidades, desde luego, comprende un actuar distinto y como consecuencia de este actuar, la consecuencia o la estrategia o postura que puede tomar la parte contraria, a su vez será distinta también. Decíamos que desde que se radica el escrito inicial de demanda, la autoridad podía advertir algunos posibles defectos y como consecuencia de estos defectos, requerir a la parte actora para que precisara precisamente esa oscuridad o esas posibilidades de subsanar las deficiencias en que incurriera. Entonces decíamos que esto era una obligación de la autoridad y bueno, que esto lo podía hacer dentro del término concedido de 3 días y que en caso de que no lo hiciera así, lo podía hacer en la audiencia inicial. Y entonces, como consecuencia de este requerimiento, en la audiencia inicial, la parte actora tiene la posibilidad de modificar la demanda. Es decir, si a lo mejor en algún momento pidió la reinstalación, decir, no, me equivoqué, fue un error, de lo que se trata en realidad es de determinada situación y cambiar o sustituir la acción que solicita. Por ejemplo, en lugar de pedir la reinstalación, pedir la indemnización constitucional. Y ojo, habría que decir que este cambio de acciones, hace algún tiempo la jurisprudencia nos comenzaba a decir que pueden dar lugar a la prescripción de las acciones, porque la acción se ejercita cuando se presenta el escrito inicial de demanda y si para cuando la acción se cambia, el tiempo de prescripción ya ha transcurrido, podría ser que la nueva acción a ejercer se encontrara ya prescrita. Entonces hay que tener cuidado nada más con eso cuando se realiza alguna modificación. Pero podría ser que la modificación no sea necesariamente de una acción, sino que responda a una modificación del capítulo de hechos, por ejemplo. Y entonces que en lugar de decir, bueno, yo ganaba 1,000 pesos, se trató de un error ortográfico y que lo que en realidad quise decir es que yo ganaba 10,000 pesos, ¿no? Y en lugar de colocar 4 ceros, pues puse solo 3, ¿no? Y bueno, ese tipo de errores pueden ser modificados. Lo mismo sucede cuando hay ampliación y la ampliación significa que la parte actora puede ser que haya omitido alguna prestación. Y si yo reclamé únicamente la reinstalación y reclamé únicamente el pago de los salarios caídos y solamente esas 2 acciones, puedo a lo mejor ampliar y ahora solicitar el pago de vacaciones, el pago de aguinaldo, el pago de horas extras, el pago de prima vacacional, el pago de prima dominical, etcétera, ¿no? Cualquier otro derecho sustantivo de carácter laboral que nosotros consideráramos que resultara procedente, podríamos ampliar en esta intervención dentro de la audiencia inicial, lo podríamos hacer, ¿sí? También el actor, la parte actora puede aclarar, es decir, si a lo mejor decía que ganaba 10,000 pesos quincenales, en realidad se equivocó y lo que quería decir es que los 10,000 pesos eran mensuales o que eran diarios, no lo sé, ¿no? Entonces, esa es otra posibilidad que tiene la parte actora y que puede hacer en este momento, en esta primera intervención de la parte actora. Otra de las posiciones, otra de la posible conducta que puede tomar en esta audiencia inicial es la de precisar, que es algo muy, muy similar a la aclaración. Y una que a veces puede ser necesaria y que tiene desde luego un efecto distinto es el enderezamiento. El enderezamiento
consiste en que cuando yo oriento la demanda hacia un demandado específico, puede ser que por alguna razón olvidé o no advertí en un momento inicial que había acciones que reclamar respecto de otra persona o que otra persona podría ser afectado y que tendría que deducir sus derechos en ese juicio. Y como consecuencia de ello, tendría o podría codemandar a esta persona y como consecuencia de ello enderezaría la demanda. Pero si nada de esto ocurre, pues no quedaría ninguna acción por tomar, es decir, lo que quisiéramos hacer, si la demanda está bien hecha, si la autoridad no me requirió, si la autoridad no advirtió ninguna deficiencia, pues la consecuencia lógica sería continuar con el juicio. Y para esto, la postura que suele tomar la parte actora es la de ratificar la demanda. Que esto va a significar que la parte actora quiere que se continúe con la secuela procesal. Y en eso consiste la ratificación. ¿Por qué decíamos que todas estas posturas tenían un efecto diferente? Porque cuando se trata de modificación, cuando se trata de ampliación, aclaración o precisión, a petición de parte puede señalarse o puede solicitarse que se señale un nuevo término, una nueva fecha de audiencia para que la parte demandada, que se entera en ese momento de las nuevas prestaciones o de las nuevas circunstancias que le hacen del conocimiento, tenga la oportunidad de defenderse adecuadamente. ¿Sí? Pero la ley nos dice que es a petición de parte. ¿Qué significa que sea a petición de parte? Que si la parte demandada no está concentrada, no se da cuenta o no advierte las modificaciones, las ampliaciones, aclaraciones, etcétera, y no solicita ese término, no solicita esa fecha, no solicita eso que en el argot jurídico, en el argot laboral, se denomina diferimiento, si no señala, si no pide que se difiera la audiencia y se señale otra nueva fecha, entonces la audiencia va a continuar. El procedimiento va a continuar en ese momento y si en ese momento la parte demandada no da contestación a la demanda, pues en consecuencia se le va a tener por contestada la demanda en sentido afirmativo. Entonces es muy importante que la parte compareciente, en este caso la parte demandada, esté muy al pendiente sobre la postura que toma la parte actora para que en razón de eso la parte demandada también fije su postura. ¿Sí? Entonces, eso ocurre en el caso, decíamos, de la modificación, ampliación, aclaración o precisión. Sin embargo, en el caso del enderezamiento, es decir, cuando demandamos ahora a un nuevo demandado, en el caso de que ahora estamos trayendo a un codemandado a este juicio, pues el efecto, desde luego, es diferente. En este caso, lo que va a ocurrir es que la autoridad de manera oficiosa, es decir, aquí ya no se requiere la solicitud de parte, aquí ya no se requiere que lo solicite la parte demandada, sino que de manera oficiosa la autoridad va a suspender la audiencia. En el momento que dice enderezo la demanda y da los datos, en ese momento la autoridad dice, en este momento se suspende la audiencia y va a señalar nueva fecha. ¿Alguien me dice por qué ocurre esto? Porque se le tiene que notificar para que a su vez el nuevo demandado tenga la posibilidad de defenderse. Si la autoridad en ese momento dice, paren las máquinas, aquí no podemos continuar, es para salvaguardar el derecho de audiencia de ese nuevo demandado. Es decir, la posibilidad de que sea escuchado y vencido en juicio. Y como no está notificado, como no está presente en la audiencia, pues es necesario suspender para que esta persona pueda estar presente en la siguiente audiencia. Y para ello, como bien señala su compañera Monse, es necesario que se le notifique. Y si recordamos, el artículo 873 nos dice, se le debe notificar con cuando menos 10 días de anticipación, ¿no? Es el plazo que el legislador consideró prudente para que el patrón o para que el demandado pudiera establecer su defensa. ¿Sí? Es el plazo que consideró el adecuado para que pudiera preparar su contestación a la demanda. ¿Sí?
Entonces, esos 10 días que tiene el demandado para formular su contestación, porque la contestación la puede hacer por escrito o la puede hacer de manera verbal, pero al final de cuentas sigue teniendo esos 10 días para poder prepararse. Ya sea que la audiencia lo haga de manera verbal, de manera oral, o que lo haga de manera escrita, pero tuvo ya cuando menos esos 10 días para hacer acopio de su documentación, para tener la información necesaria para establecer sus excepciones y como consecuencia de ellos, formular su contestación a la demanda, ¿no? Y el último, decíamos, de las posturas que puede tomar la parte actora, pues es ratificar. Y si ocurriera ello, pues entonces lo que sucede es que continuamos ahora sí con el procedimiento. Y entonces, una vez que la parte actora ha ratificado su demanda, lo que va a ocurrir es que le vamos a dar uso de la voz a la parte demandada. Aquí habría que decir que en esta parte inicial pueden suceder varias cosas con independencia de la postura que tomen, tanto actor como demandado, en el sentido de modificar, enderezar, ampliar, aclarar, precisar o ratificar. En algunos casos, las autoridades, decíamos, si bien es cierto, a lo mejor ya realizamos la parte de la comparecencia, en algunos casos, por mero formulismo y hasta innecesario, diría yo, algunas autoridades solicitan que nosotros solicitemos el reconocimiento de la personalidad. Y habría que decir que estas solicitudes que suelen formular las autoridades son solicitudes que no tienen ningún fundamento legal. Si ustedes revisan su Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo dice, las partes podrán acreditar su personalidad. Hasta ahí. ¿Qué significa acreditar? Si nosotros acudimos a un diccionario, cualquier diccionario que encuentren en internet, vamos a ver que acreditar significa demostrar. ¿Qué significa eso a su vez? Pues que basta con que yo le exhiba mis documentos a la autoridad y se los describa y le diga, mira, aquí está, este es el carácter con el que me ostento y con esto lo demuestro. En ninguna parte de la ley habla de que uno como parte compareciente le tenga que solicitar ese reconocimiento. Sin embargo, pues a veces, como en el ánimo ya de no hacer discusiones innecesarias, le sigue uno la corriente, le sigue uno el juego a la autoridad y dice, bueno, te solicito que me reconozcas la personalidad. Y eso es lo que en algunas ocasiones, cuando la autoridad así lo pide, es lo que hacemos en esa primera intervención, lo que significa que el demandado lo haría también en ese sentido en su primera intervención. Pero una vez que pudiera realizar eso o no, dependiendo cada autoridad tiene un criterio diferente, lo cierto es que esa intervención, esa primera intervención del demandado en la audiencia inicial, en la etapa de demanda y excepciones, tiene un objetivo principal. ¿Cuál creen que es ese objetivo principal de la intervención de la parte demandada? Le damos intervención a la parte demandada para que conteste la demanda. Ahí radica su posibilidad y su derecho de ser escuchado y vencido, ¿sí? La parte actora ya formuló su demanda, la presentó por escrito ante la autoridad y le ha dicho a la autoridad que la ratifica. Continuamos con el procedimiento. Entonces él ya dijo, yo fijo mi litis solicitando estas acciones. La autoridad ahora le dice a la parte demandada, defiéndete. ¿Cómo se va a defender esa parte demandada? Contestando la demanda, ¿sí? Ojo, en esta primera intervención, la parte demandada tiene que dar contestación a la demanda. Es el único momento procesal en que lo puede hacer. Si no lo hace en ese momento procesal, y hay jurisprudencia al respecto, si por alguna razón se le olvida, se distrae, se le pasó o consideró que lo podía hacer en un segundo momento procesal, eso no va a ocurrir. Y como consecuencia de ello le harían efectivos los apercibimientos decretados en el auto de erradicación, en el sentido de que en caso de no dar contestación a la demanda, se le tendría por contestada en sentido afirmativo. ¿Sí? Entonces, en esta primera intervención de la etapa de demanda y excepciones de la parte demandada, tiene que dar contestación a la demanda. Ahí es donde va a formular su contestación a la demanda.
Y decíamos, lo puede hacer de manera verbal, algo que no recomendamos. Eso lo dejamos para las mentes más expertas y para las mentes más agudas, porque cuando hacemos algo de manera verbal, esta interlocución requiere de un alto grado de concentración y sobre todo de conocimiento a efecto de dar respuesta de manera puntual a todas las acciones o poniendo las excepciones correspondientes, pero además dar también respuesta de manera puntual a todos y cada uno de los hechos que se formulen en la demanda. Y si por alguna razón se nos olvida contestar alguna de las acciones o contestar alguno de los hechos, pues este va a tener el efecto de que se tenga por consentido. Entonces, como que contestar de manera verbal es un poquito arriesgarle. Y si tuvimos 10 días para preparar una contestación por escrito, pues qué mejor que hacerlo de esta manera, ¿no? Y ustedes, por ejemplo, pero decíamos en este sentido, entonces, en esta intervención de la etapa de demanda y excepciones, la parte demandada tiene la posibilidad, ahora sí, de defenderse oponiendo sus excepciones, oponiendo las excepciones que considere procedentes. Y a este respecto habría que decir que las excepciones pues van a ser precisamente aquellos argumentos que van encaminados a destruir la acción, aunque esta definición, esta conceptualización que hacemos de la destrucción de la acción, pues es algo que en la teoría general del proceso se denominan excepciones perentorias. Pero si ustedes ya llevaron teoría general del proceso, recordarán que hay otro tipo de excepciones. Es correcta la respuesta, además de las excepciones perentorias, que son las que van destinadas a destruir la acción, podemos oponer excepciones dilatorias. Pero ¿cuáles son esas excepciones dilatorias, Luis Alexis? Son aquellas que intervienen en la contestación, no más bien que como que la paran. Miren, las excepciones dilatorias son conocidas también con otro nombre o con otra denominación que podríamos llamarles las excepciones procesales. Y habría que decir que estas excepciones dilatorias o procesales, efectivamente, como usted señala, tienen el efecto de paralizar, y aquí habría que decir, entre comillas, paralizar, porque el año pasado salió una tesis por reiteración de criterio, donde los tribunales señalan que este tipo de circunstancias no necesariamente paralizan el procedimiento, lo que desde luego desnaturaliza la esencia de la excepción propia, pero bueno, ya sabe que los tribunales, la prueba es lo sucedido el día de hoy con la Suprema Corte de Justicia, los tribunales, claro que sí, también se equivocan. Entonces, estas excepciones dilatorias, decíamos, pues lo que tienen es no necesariamente el fin de dilatar, sino que lo que tienen es la consecuencia de dilatar porque existe la necesidad de resolver una cuestión previa, ¿sí? Y estas cuestiones previas generalmente les conocemos como incidentes. Entonces, de lo que se van a encargar las excepciones dilatorias, que tienen, digamos, esa doble naturaleza de excepción y de incidente, es precisamente de resolver algo que está afectando a nuestro procedimiento. ¿Sí? ¿Cuáles son los ejemplos de estas excepciones dilatorias? Pues la falta de personalidad, por ejemplo, la competencia, la acumulación o litispendencia y otra serie de excepciones que suelen inferir en el proceso de esta manera. Y entonces, tanto las excepciones perentorias como las dilatorias son las que nosotros tenemos que hacer valer en esa etapa de demanda y excepciones, en esa primera intervención de la parte demandada al dar contestación a la demanda.